Dice la palabra de Dios: en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan durante la noche. Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Así recuperaron todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Amén. Cuando vemos Génesis capítulo 14, vemos a un hombre llamado Abraham. Todavía Dios no le cambia el nombre porque después Dios le pone Abraham. Vemos un hombre que, aunque no tenía hijos biológicos, todavía no había nacido el hijo de la promesa, ni siquiera Ismael, pero Abraham era un padre. Diga conmigo: Abraham era un padre. Y como era un padre, naturalmente ejercía su rol de padre. La primera enseñanza para ti esta mañana es: no necesitas tener un hijo biológico para tener el espíritu del cuidado de un padre. Abraham, dice la palabra de Dios, que tenía en su casa 318 adiestrados que habían nacido en su casa. Seguramente eran hijos de sus empleados, hijos de sus hermanos, primos, no sé. Pero 318 personas habían nacido en su casa, habían sido adiestrados por él. Y cuando llegó el momento de la guerra, él no convoca mercenarios, porque podía haberlo hecho. Él no convoca a gente quizás diestra en la batalla, sino él convoca a los 318 que habían nacido en su propia casa. Ahora, Abraham se iba a enfrentar con 4 reyes muy poderosos, según la referencia que la Biblia me da, porque textos antes al que leímos dice la Biblia que 5 reyes habían intentado destruir a esos 4 reyes y no habían podido. La Biblia me cuenta que Abraham sale con sus 318, entra al lugar donde ellos estaban, dividió sus fuerzas, dice, es decir, tuvo una estrategia extraordinaria. Y no solamente recuperó todo lo que se perdió, sino que vino con los 318 completos. Es una gran victoria. Pero todo empieza con este hombre, si lo ponemos en la imagen. Abraham, que antes de llamarse Abraham, se llamó Abraham. Este nombre significa Padre exaltado. Dios permitió el llamado a un hombre que era Padre exaltado. Antes de ser llamado Padre de multitudes, Abraham, Padre de multitudes, significa él era un Padre exaltado en su casa. Era un Padre exaltado en medio de sus hijos. Creo que la lección más importante que hoy podemos aprender es que antes de llamarte la gente un empresario exaltado, un empresario de multitudes, un ministro de multitudes, el llamado de Dios es que podamos ser exaltados en nuestra propia casa. La Biblia me habla de un hombre llamado Abraham que tenía 318 criados, servidores que estaban en su casa. Quiero explicarte de la siguiente manera. Esos 318 criados en la casa de Abraham eran una semilla. Los hijos que Dios te ha dado son una semilla con mucho potencial. A veces esperamos recibir las bendiciones de Dios a través del dinero, de las posesiones. A veces le rogamos a Dios herencias. Algunos oran mal y hasta piden que la abuela se vaya rápido para que pase la herencia a los hijos. Señor, por favor, ya está viejita, llévatela. Algunos se vuelven hasta espirituales pidiendo herencias a Dios. Pero la Biblia me enseña que la mayor herencia que alguien tiene son sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Y me siento quebrantado esta mañana porque tristemente muchos crecimos en hogares donde no fuimos valorados, donde no se dieron cuenta de tu potencial, donde no se dieron cuenta lo valioso que eras porque te vieron pequeño. Esta semilla por sí sola no tiene nada de capacidad para germinar. Si yo la dejo ahí,
no pasa nada. Se muere, la pisan, pero esa semilla se puede convertir en un gran árbol, en una gran planta. ¿Qué necesita? Diga conmigo, una casa. Necesita un lugar propicio para ser sembrado, para ser regado. Necesita tiempo, necesita amor, necesita un lugar correcto para que sea un gran árbol, para que dé fruto, para que sea grande. Abraham entendió esto. Sabía que esos 318 que él crió en su casa podían darle la espalda y podían dejar morir a su sobrino lejos. Incluso esos 318 podían matarlo a él. La Biblia está llena de traiciones. La Biblia me habla de los propios hijos que mataron a sus padres para quedarse con el imperio, con el reino. Pero Abraham tenía 318 que le decían: estoy dispuesto a ir a la guerra por ti, Abraham. Quizás muchos de ellos ni siquiera conocían a Lot, pero sí conocían a Abraham y lo amaban y estaban dispuestos a ir con él hasta el fin de la tierra. Amados que estás aquí, la mejor siembra que tú puedes hacer es en tu casa, es en tus hijos. No importa si el salario va a disminuir por el tiempo que vas a invertir en ellos. No importa si no vas a poder vestir la mejor marca de ropa. Pero lo más valioso que tú puedes darle a ellos es tu tiempo, es tu amor, es tu cuidado, es tu cariño. Alguien debe darle gloria a Dios en esta mañana. Muchas gracias. Así que Abraham tenía 318 personas, no eran sus hijos biológicos. Pero la lealtad, el respeto y el amor no son el resultado de la biología, son el resultado de la relación, del cuidado y del amor. Tenían 318 personas que pensaban como él, que creían como él, que vivían como él, que estaban dispuestos a pelear por él hasta la muerte. Es muy triste que la sociedad hoy en día está afanada por incrementar el capital, endeudados como yo estuve, porque hoy estoy hablando aquí con franqueza, detrás de un bien material. Y quizás estás llegando a tu casa con migajas de tu tiempo, de tu fuerza. Así que Abraham entendió esto y dijo: no, yo le voy a dar lo mejor de mí a estas personas que Dios ha puesto en mi cuidado, en mi amor, en mi casa. Me parece tremendo porque lo primero que yo veo en este cuidado de este padre exaltado llamado Abraham es que lo primero que él hace es formar a las personas que estaban en su casa. La Biblia dice en Génesis 14:14 de la siguiente manera, en pantallas para que usted lo siga también conmigo, por favor. Dice: en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres, diga conmigo, adiestrados. La primera característica de la gente que es nacida en tu casa es que deben ser adiestrados. Perdóneme, pero estamos viviendo en una sociedad donde se ha dado libertad y libertinaje, mejor es la palabra, a los hijos, donde se les permite hacer lo que quieran, pensar como quieren, sentirse como quieran. No quiero ir a la iglesia, bueno, mi hijito, yo no quiero ser cristiano, quiero ser del Islam, quiero ser ateo. Bueno, mi hijita. Abraham no permitió que los hijos nacidos en su casa sean unos flojos, unos vagos, unos ateos, unos inconversos. Eran personas adiestradas. Y cuando yo investigo esta palabra en el hebreo, ¿qué significa adiestrado? Me encuentro con algo hermoso, y es que adiestrado significa entrenado, dedicado, formado, disciplinado, consagrado. Era gente consagrada a Dios. Esos 318 temían a Dios como Abraham los temía a Dios. Era gente que tenía disciplinas. Vivimos en una sociedad donde se dice
que la disciplina no es una manera adecuada de corregir. Se lo digo desde mi profesión porque tristemente mucha gente cree que ahora no se los puede corregir, no se les puede decir nada, porque entonces ya corre al bienestar familiar y entonces ya usted se siente con sus manos atadas de formar a sus hijos. Pero quiero llamar a los sacerdotes de esta casa, a los varones de esta casa, a las mujeres de esta casa, a los hijos de esta casa, porque el sacerdocio no se trata de ser papá, se trata de amar a Dios, de seguir a Dios, de servir a Dios, a que tengas la capacidad de adiestrar a las personas a tu alrededor, que no te tiemble la mano en corregirlos, que no te tiemble la mano en que haya consecuencias, porque esa es una de las características de gente que son nacidos en casa y que más adelante no serán una vergüenza. Porque Abraham no recibió vergüenza de estos 318, recibió honores, admiración. Porque 5 reyes habían intentado defender y no habían podido, pero solo 318 fueron capaces de hacerlo. Hay honores, hay bendición, hay admiración para aquellos que son formados. Ahora, muchos venimos de hogares donde no hubo quizás formación. Yo bendigo a mi papá y si él ve alguna vez este mensaje, quiero que sepa que estoy altamente agradecido a Dios por su vida, por lo que me dio, por lo que proveyó para mí. Pero fue un papá ausente, fue un papá que se la pasaba trabajando, fue un papá que esperábamos con ansias en la noche con mi hermana, mirando, tenía una moto, ya conocíamos el sonido de la moto, y yo esperaba en la ventana con mi hermana, papá. Y a veces pasaba una moto parecida y llegó. No era, pasaba derecho. Noches no llegaba, se quedaba con sus amigos a veces tomando. Yo necesitaba un papá que me diga: esto no está bien, esto lo que estás haciendo no es incorrecto. A mis 14 años le entregué mi vida al Señor y a los 17 me aparté. A los 17 necesitaba un papá que me vaya a sacar de la cantina, que me vaya con la correa si era posible. Necesitaba un papá que me diga: no te me vas a perder, vos sos de Dios. Pero no había nadie. Yo a mamá la engañaba. Me acuerdo tanto que me iba a los pueblos a tomar y yo le decía: no, yo estoy acá con unos amigos. Así meses, borracho, perdiéndome en el mundo, porque no había alguien que me pudiera formar. Hay gente cerca de ti que merece ser corregidos. Necesita que les digas las cosas, que le quites el bendito celular, por Dios. Todo el día en ese celular, todo el día con los amigos, todo el día sueltos. Necesitan ser formados. Necesitan un Abraham que los adiestre. Necesita alguien que les enseñe, que los corrija, que los premie, porque corrección no solamente es castigo, corrección también es incentivo. Hijo, sacaste buenas notas, nos vamos de paseo. Hijo, hiciste bien esto, nos vamos a la playa. No es solamente castigo, porque si solo castigas a esas personas que amas, te van a coger fastidio, te van a coger rabia. Necesitas también ser un padre correctivo, formativo, desde la manera positiva de darle a ellos. Así que Abraham les enseñó cómo vivir, cómo obedecer, cómo creer, cómo depender de Dios, cómo enfrentar las crisis. Si los nacidos en casa no son formados en el hogar, alguien más los formará fuera de él. Si tú no los formas, alguien los va a formar, o los va a deformar, pero algo va a pasar. Si tú no tomas la autoridad que Dios te ha dado para formarles, estoy seguro que alguien más lo va a hacer en la calle. Muchas cosas yo aprendí con mis amigos. No debía aprender de sexualidad con mis amigos. La primera vez que tuve un acercamiento con sexualidad fue cuando un amigo llevó una revista pornográfica al colegio. No hubo un papá que me explicara de los órganos sexuales. No hubo un papá que me hablara de mis deseos. Quizás hay alguien aquí que se identifica conmigo y dice: cuánto bien me hubiera hecho. No me hubieran violado, no me hubieran engañado, no me hubieran enamorado.
¿De qué sirve un sueldo, un salario? El dinero va y viene, amados de Dios. Tu herencia son tus hijos. Y si tú gastaste tu vida, y declaro esta palabra profética sobre ti, si estás gastando tus días, tu recurso, tu tiempo en tus hijos, y quizás esta mañana estás viviendo en arrendo, en anticrés, o estás pensando en lo económico porque ha sido difícil, yo profetizo sobre ti que esos hijos traerán para ti bendiciones y pondrán esa llave de esa casa, de ese carro, y te dirán: mamá, gracias por haber hecho de mí lo que soy hoy. Tome su casa. ¿Alguien lo cree? Porque esa es tu herencia. Esa es tu herencia, iglesia. Tus hijos son tu pago de Dios. No le pidas más pago a Dios si ya tienes tus hijos, si ya tienes la salvación primeramente. Dios ya te pagó. Solo tienes que darle el tiempo a esa semilla hermosa llamada familia, llamados hijos, para que den fruto para la gloria de Dios. Quiero que notes que la Biblia habla de que estos 318 adiestrados nacieron, el verso, si lo podemos poner, nacieron en casa. Habla de nacimiento. Me gusta mucho esto porque es muy fácil engendrar hijos. No es difícil. Engendrar un hijo requiere un momento, no es complicado. Por eso la sociedad mundial crece cada día más y más y más, porque engendrarlos es fácil, es chévere, es rico. Es la verdad. Engendrar hijos cualquiera lo puede hacer. Requiere un momento. Pero formar un hijo requiere toda una vida. Ahí está lo que no nos gusta. A la gente le gusta hacerlos, mas no formarlos. Cuando tú tienes una relación sexual, estás imprimiendo Dios a través de ti la imagen. Va a ser parecido a ti, a tu tía, a tu abuela. Pero ahora el trabajo está en que sean semejantes. Que sean semejantes al Hijo de Dios, a Jesús. Que tú seas como el Hijo de Dios y que tu hijo sea similar a ti. Eso sí es un desafío. El no insultar, el no regañar, el ser honesto, el ser honrado. La formación de un hijo requiere toda la vida. Muchos son padres por naturaleza. Algunos otros obligados por demanda del ICBF. Sale que sí es el hijo por la prueba de embarazo. Imagínense eso. Pero pocos son padres por formación. La palabra de Dios dice que fueron nacidos. Y cuando estudiamos la palabra nacidos, viene del hebreo yalad. Y-A-L-A-D, yalad. Y cuando hablamos de nacidos, habla de dar a luz. No solamente habla del nacimiento físico, habla del origen, habla de la procedencia, de la pertenencia. Y lo que más me encanta de esta palabra es que los nacidos hace referencia a la relación. El segundo pensamiento es: los nacidos en casa son amados. Son amados. Qué lindo eso. Porque el amor que requerimos todos los seres humanos es uno de los pilares y motores para poder ser formados, para poder tener visión, para poder llegar lejos. Todos los seres humanos tenemos una necesidad natural de sentirnos amados. Aunque usted sea introvertido, aunque usted piense que no necesita de nadie, todos los seres humanos tenemos una necesidad emocional que se llama amor incondicional. Todos. Por eso cuando vienes a Dios, lo primero que encuentras en Dios es eso: amor incondicional. Wow, ahí te vuelves un hijo de Dios. Porque la característica de los hijos nacidos en casa es que son amados. Les venía contando un poco de mi historia personal y doy gracias a Dios por la vida de mi papá. Tuvo defectos como todos, pero él tenía una virtud, y era que era un padre proveedor. Eso permitió que mi madre estuviera siempre en casa. El mejor regalo que mi papá me dio no fue una Play. El mejor regalo que mi papá me dio no fue ropa. El mejor regalo que mi papá biológico me dio es a mi mamá, porque no tuvo que salir a trabajar. Estaba ahí conmigo, cuidándome. Extrañaba a papá, así como se los dije, pero estaba mamá abrazándome,
enseñándome. Si no hay relación con la gente de tu casa, olvídate que serán hijos nacidos en casa. En mi consultorio muchas veces vengo a escuchar personas que dicen: me quiero matar. Y les digo: ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Y tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Y sabe lo que me dicen? Es que no les tengo confianza. Es que no me siento bien con ellos. Es que no me entienden. Es que no tienen tiempo. Es que viven ocupados, están cansados. Imagínate, matándote, trabajando para darle el sustento a tus hijos, y ellos pensando en quitarse la vida, pensando que tú no los amas. Amados, es coherente. La mayor confianza que debemos ganarnos es la de ellos. Cada vez que llego, la más chiquita, mi nena, sale corriendo a abrazarme: papá, papá, papá. Y hoy orando al Señor le decía: Señor, que toda la vida sea así. Qué lindo que tengas relación con la gente de tu casa. La realidad es otra, y es que a veces vivimos con gente que no conocemos, que no hay tiempo para hablar, que no hay un tiempo para salir a comer con tu esposa, con tu esposo. Pero los amados y los nacidos en casa, son amados. Son amados. Abraham no se limitó porque tenía 318 criados, no los trató como criados. Todavía no había nacido Ismael, no había nacido Isaac, pero tenía 318 que seguramente le decían: papá, papá Abraham. ¿Usted conoce a alguien de su familia que llama papá a alguien que no es su papá biológico? Qué lindo eso. Necesitamos vertir nuestro amor hacia ellos. Y la excusa no puede ser: pero es que yo no recibí cuidado, pero es que yo no recibí el amor, pero yo no recibí. Yo sí te puedo decir que tú sí recibiste a Jesús en tu corazón, y es suficiente para sanar las heridas de tu infancia, y es suficiente para sanar la soledad, la amargura, la depresión, la soledad. No puedes darle a tus hijos lo que a ti te dieron. Debes darle a tus hijos lo que Jesús te da. Y Él te ama, Él te cuida, Él te provee. Él es tan lindo. Así que no trates de reparar tus heridas infundiendo heridas a otros. No se puede. Sánalos, ámalos. Y si tienes que hacer como yo y tienes que vender algo, no sé qué tienes que hacer tú, pero tienes que organizar tu agenda, porque los que están en tu casa crecen rápido y a veces se van rápido, y estás perdiendo tiempo valioso. Ellos te necesitan. Ahora, los nacidos en casa comparten la visión. Y cuando hablo que los nacidos en casa comparten la visión, hago referencia, si ponemos nuevamente el versículo, estamos tratando de desglosar un poco esto que dice en Génesis 14:14. Y estos 318 hombres adiestrados que habían nacido, diga conmigo, en casa. Esa palabra casa, cuando usted ahonda un poco más en ella, no está hablando de los cimientos físicos, no está hablando de las columnas, no está hablando del techo, del piso, de la alfombra. Lo que tristemente muchas veces creemos que es hogar. A veces pensamos que tener un hogar es tener una sala bonita, pensamos que tener un hogar es tener un televisor grande en la sala. No, eso no es hogar. La Biblia, cuando habla de casa, está hablando de familia. Está diciendo que esos 318 nacieron en la familia de Abraham. Está diciendo que no crecieron como siervos de esa casa. Dice que nacieron como hijos. Es muy probable que uno de esos 318 siervos se metía a la alcoba de Abraham. Es muy probable que uno de esos 318 metía en la mano del plato de Abraham, porque la Biblia dice que fueron nacidos en su familia. Es la traducción correcta. Nacieron en su lugar secreto, nacieron en su alcoba, en su recámara, nacieron con Él, estuvieron con Él. Familia habla de gobierno. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Él le tenía delegado cosas a esos 318. Significa que Abraham le dijo a uno de ellos: usted me cuida estos 10 cuyes, usted estos 10 cuyes, usted estos 10, usted estos 10. Ellos tenían gobierno dentro de la casa de Abraham.
Ellos no se veían como siervos, ellos se veían como hijos. La casa habla de cultura, habla de identidad, habla de pacto. Esto me impacta. Abraham tenía pacto con ellos. Es muy probable que Abraham les dijo a esos 318: nunca los voy a dejar, aunque seas mi siervo, pero no te voy a soltar. Te doy mi palabra. Había pacto con ellos. ¿Qué pactos has hecho con tus hijos? O quizás le has dicho: no, donde la embarres te largas de esta casa y te olvidas de mí. La gente necesita pactos. Eso es lo lindo de Dios. Cuando yo volví a Dios, cuando tenía 21 años, 22 años, hastiado del mundo, yo pensé que me iba a encontrar con un Dios que me iba a echar fuera. Pero me encontré con un Dios que me dijo: yo nunca me he ido. Yo tengo un pacto contigo. Tú te fuiste, yo estuve aquí esperándote. Amados, a veces pensamos que la dureza es la mejor arma, pero la mejor arma es el amor. El amor desbarata. El amor desbarata. Y es ese amor lo que Abraham le dio a sus criados, que eran sus hijos. Pero la Biblia es clara, dice 300 hombres formados, pero eran hombres nacidos en su casa. Casa también significa legado. ¿Qué significa? Que Abraham, a pesar de que no eran sus hijos, ya les tenía dado la tajada. Les dijo: esto es por tu trabajo, esto es por ayudarme en casa, esto es para ti. No voy a ser solamente yo el padre de esta casa, te voy a dar. Por ahí dice la Biblia que el hombre justo, dice la Biblia, deja herencia en vida a sus hijos. ¿Cuántos aquí les gustaría dejar herencia en vida a sus hijos? Que le diga: a mi hijo, voy a hacer su carro para que se vaya a la universidad. Tome, hija, le voy a dar esto. Dios lo puede hacer. Si hay alguien aquí que se enfoca en su hogar, entonces ahí la plática alcanza. Entonces ahí hay paz porque estás enfocado. Quiero terminar en esta mañana diciendo que los nacidos en casa vuelven a casa. Leamos lo que dice Génesis 14, versículo 15 y 16. Dice de la siguiente manera: durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas. ¿Cuántos eran ellos? A ver, los que estuvieron atentos, ¿cuántos eran? 318 y él 319. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos sus bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Es decir, hubo una victoria contundente. Y diga conmigo: volvieron a casa. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que volvieron completos. Nadie se perdió. Cuando hay padres que se enfocan en sus hijos, nadie se pierde. Nadie se pierde. Y hubo botín para ellos. Wow. Aquí hay gente llorando porque hay alguien en su casa que se ha perdido. Quizás necesita ser un padre que forma y que hace que sus hijos nazcan en casa. Nadie se te puede perder. Si estás vivo y estás hoy aquí, estás a tiempo de recuperar ese hijo que se te perdió. Ese padre, esa madre, ese hijo, ese hermano. Si está perdido, quizás necesita de tu amor, quizás necesita de tu cuidado, quizás necesita tus recursos, tu llamada, tu tiempo, tu energía. Porque Abraham tenía pocos, 318, comparados con esos 4 reyes con innumerables ejércitos. 318. Yo creo que esa película de los 300 se inspiró en esta historia de Abraham. Qué valientes, qué enfocados, qué obedientes, porque Abraham les da una estrategia, les dice: vamos a repartirnos y vamos a ir en la noche, y va a ser sorpresivo y lo vamos a coger dormidos. Nadie le llevó la contraria, porque decían: el que está hablando es Abraham. Él me ha cuidado, él me ha amado, él ha estado pendiente de mí, yo no la voy a dejar.
¿Cuántos hijos aquí agradecidos cuando su madre llama? Usted dice, uy, mi mamá, prioridad. Lo que quiera, mami, lo que necesite. Cada día que puedo le digo eso a mi mamá. Mami, no dude en escribirme para lo que necesite. Porque hace año, 2 meses ya no vivo con ella. Entonces en estos días le dije, mami, cuando lleguen los recibos de tu casa me los envías, porque yo te los quiero pagar. Porque ella fue mi Abraham, que me cuidó, que me amó. ¿Cuántos padres abandonados? Y yo sé que su excusa es, no, es que hay hijos malos y esta sociedad de hoy que abandona a sus padres. Es muy probable que esos padres abandonados hayan sido padres ausentes. Es muy probable que esos padres abandonados hayan sido padres. No digo que sea así, porque realmente sí existe la maldad. Y pueda que esa viejita, ese viejito que está allá, haya sido un mal padre, un buen padre y lo dejaron. No lo sé, la maldad del ser humano es tan grande que es probable que haya un caso así. Pero yo le aseguro que el 90% de esas personas quizás fueron padres ausentes, maltratadores, despiadados. Porque no sé usted, pero conforme pasan los años, el amor y el cuidado de esos padres se hace invaluable. ¿O estoy equivocado? Necesitamos ser padres. La gente a tu alrededor te necesita. Así esté grandote ese hijo ya. Algunos tienen bebés de 40 años. Pero que puedas estar ahí presente, enseñándole la palabra de Dios, ministrándole, bendiciéndole.